Gracias, Odili Vargas. Así es, hoy en Consulta con el Especialista vamos a hablar de manchas y caries dentales. Todas las manchas en nuestra dentadura son sinónimo de que existe caries. Ya nuestra experta nos lo va a aclarar esta mañana y le invitamos a usted a que pueda participar con sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. ¿Cómo estamos? Estamos como Canal 10 Nicaragua. Ese es nuestro usuario en Facebook y usted ahí puede comentar y además nos puede marcar a lo interno al 2228-1007 para ganar consultas con nuestra especialista, la doctora Michelle Ramírez, que ya está con nosotros. Bienvenida, doctora, un placer que nos acompañe. Vamos a conceptualizar. Realmente todas las manchas en nuestra dentadura puede ser que se deban a la presencia de caries. Muchas gracias, Jocelyn. Como siempre es un gusto poder estar en la revista. Es muy importante que tomemos en consideración esta pregunta porque la mayoría de personas consideran que manchas son caries, ¿verdad? Y de hecho así acuden, de repente llegan, doctora, es que necesito que me revise porque ando una mancha. Realmente no podemos estandarizar de que todas las manchas en nuestros dientes van a ser caries, ¿verdad? Me gustaría partir por ahí. Es importante que nosotros como dentistas primero hagamos un debido diagnóstico para saber a qué se debe o cuál es la causa de esta mancha en el diente, porque de aquí vamos a partir a los tratamientos. Es importante saber que existen manchas que pueden ser intrínsecas, es decir, que están dentro del diente, o manchas extrínsecas que están sobre la superficie dental. Partiendo de esto también se va a ir llevando lo que es el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de las manchas que son extrínsecas, es decir, las que están sobre la superficie dental, normalmente estas son muchas más fáciles de tratar porque por lo general sus causas principales van a ser quizá una higiene que no está adecuada, pigmentos en los alimentos, como por ejemplo el café, las gaseosas, los vinos, las salsas, los té verdes, los té negros, etcétera, que van creando ciertos pigmentos e incluso pueden estar dadas también por algunos fármacos. Entonces ya el dentista tiene que diagnosticar qué tipo de mancha es para así tratarla, ¿verdad? En caso de que la mancha está dentro del diente, es decir, intrínseca, ya aquí los tratamientos pueden ser un poco más invasivos e inclusive no son en una sola cita que se van a tratar, porque va a depender si esta mancha está en la primera capa dental o incluso en la segunda capa dental. Sí puede estar sedada también por una caries, es decir, y ahí es donde tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales, porque incluso a veces puede estar dado de que el paciente tiene una enfermedad de base, aparte de eso está tomando fármacos, también tenemos caries y tenemos higiene deficiente. Entonces son un conjunto de factores que están haciendo más predisponente al paciente a que tenga diversos tipos. Por ejemplo, si vemos en las imágenes podemos observar a nivel de cuello, que es la parte que estaba más cercana a la encía, este es un tipo de mancha la cual se puede ir dando como por un desgaste. Entonces hay que tratarlo de una manera diferente a una caries, ¿verdad? Incluso cuando son dadas por fármacos, por ejemplo, hay que definir si estas manchas, vuelvo y repito, están dentro o por fuera. Porque, por ejemplo, Jocelyn, a veces uno considera que no es importante, pero durante el embarazo las mujeres pueden llegar a necesitar la utilización o no saben que están embarazadas y toman algunos fármacos que van a determinar también parte de la formación dental y no solamente de los dientes que le decimos de leche, que son los de niños, sino que también inciden en la formación de los dientes de adultos. Doctora, ¿cómo hacer ese diagnóstico diferencial? En muchas oportunidades dicen, no, es que esto es congénito o es hereditario, es que mi padre tenía la dentadura así, entonces a mí es normal que con el tiempo se me pongan de este modo o con esta coloración. ¿Tiene que ver mucho el color de la mancha o si, por ejemplo, está en más de una pieza? Sí, tiene que ver mucho porque, por ejemplo, hay algunas enfermedades que ya tienen como un patrón específico, que se van a dar, por ejemplo, tal vez en dientes específicos, tal vez solo en dientes anteriores o tal vez en una molar específica. Entonces, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico adecuado. ¿Cómo se hace? Es la pregunta, con una historia clínica en primer lugar, que el expediente y la exploración clínica, es decir, cuando hacemos la valoración clínica en el consultorio, nosotros por lo general utilizamos algunos instrumentales con los cuales podemos manipular el órgano dental, entonces podemos ver si esta mancha se retira inmediatamente o si no se retira, si está adentro, si es un diente que está como poroso, que está un poco más desgastado, si le causa o no sensibilidad al paciente durante esto. Cuando ocupamos, nosotros le llamamos
jeringa triple, quizás los que ya han ido al dentista lo identificarán que es cuando echamos airecito en la boca. Entonces todo esto nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico eficaz. Por supuesto que si tenemos dudas, lo ideal primero es hacer una limpieza dental, porque la limpieza nos va a ayudar a retirar todas las manchas que están extrínsecas, es decir, que están sobre la superficie. Pero si ya nosotros hicimos la limpieza, ya hicimos todo lo que son las orientaciones de higiene en el paciente y aún así estas manchas persisten, o incluso los mismos padres llegan a veces con sus hijos y dicen, doctora, es que desde que nació o desde que salió este dientito ya venía con esta mancha, ya salió así, entonces yo por eso lo traigo, porque veo que no se le quita por mucho que se cepillan. E incluso he tenido casos que dicen, yo ocupo carbón, doctora, le he puesto carbón, he puesto otras cosas y aún así no se le quita, porque lógicamente está dentro del diente. Esto es como lo que yo les pongo de ejemplo. A veces se nos hacen manchitas blancas en la uña, y esto está adentro de la uña. Aunque nosotros nos cortemos la uña, puede hacer que continúe esa manchita ahí. Entonces lo mismo va a ocurrir si está dentro de su diente. Por mucho que usted trate de hacer alguna cosa en su hogar, lo que puede hacer más bien es lesionar este órgano dental. Por eso es que usted tiene que acudir para hacer un diagnóstico y que ahí le explique el dentista cuál es el tratamiento a seguir. Precisamente eso le iba a preguntar, doctora. En los hogares usamos todo lo que nos recomiendan, todo lo que leemos ahora en la internet, y entonces existen este tipo de problemas y complicaciones que incluso pueden llevar hasta perder una pieza. Cuando hablamos del tratamiento de las manchas, ¿es un poco difícil tratarlo ya con los especialistas o en realidad no es tan difícil? Esto va a depender del diagnóstico, Jocelyn, porque por ejemplo, si es una mancha, un paciente que fuma, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Un paciente que fuma, probablemente con sus limpiezas periódicas, pero claro, si el diente como tal tiene un pigmento amarillento, que no es una mancha que está encima, entonces se tendrían que hacer limpiezas acompañados de aclaramientos dentales. Sin embargo, si estamos hablando de que es un diagnóstico en el cual involucra la primera capa del diente, por ejemplo, que el esmalte, pongamos un diagnóstico tipo una fluorosis, las fluorosis van a tener niveles también, grado 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico para saber cómo vamos a tratar. Ya en este caso son tratamientos un poco más invasivos y quizás, como dije al inicio, no se van a trabajar en una sola sesión, sino que de manera continua, darle un seguimiento, porque van a ser más invasivos estos tratamientos. Existen ahora también, Jocelyn, tratamientos como por ejemplo lo que llamamos carillas directas dentales o carillas indirectas. Es decir, cuando ya están afectados, por ejemplo, a nivel de esmalte o de dentina, y vemos que no vamos a trabajarlo únicamente con limpieza, tenemos que ver la opción si con estos tratamientos va a mejorar, porque ocurre algo importante en lo cual no hemos mencionado, y es la parte estética y psicológica del paciente. Por ejemplo, en los niños se da de que a veces ellos evitan sonreír porque lamentablemente les hacen bullying en el colegio cuando tienen un dientecito, que no es porque por falta de higiene, sino porque ya vienen con un inconveniente, como usted menciona, desde nacimiento. Entonces, esto sí tiene que ser tratado, pero cabe señalar que en este caso hay que explicarle a los padres que tal vez se va a hacer un tratamiento de manera temporal, porque estos niños siguen en crecimiento y desarrollo. Entonces, si nosotros lo hacemos y no le explicamos a los padres, probablemente si ese diente no había terminado de erupcionar adecuadamente, cuando se dé el proceso eruptivo total, se va a ver una diferencia, y ahí es donde hay que interferir nuevamente y sí se va a tener que hacer un tratamiento nuevo, ¿ya? Ok, doctora, por ejemplo, nos están preguntando acá en la transmisión de Facebook si hay algunos factores externos que inciden en la aparición de manchas. Por ejemplo, usted mencionaba a los pacientes que fuman. Esto es un factor de riesgo para desarrollar manchas, y también nos preguntaban por acá, además de eso, de que otros factores inciden en el desarrollo de las manchas. Buenos días, quisiera hacer una consulta. ¿Por qué me duelen tanto los dientes al momento de tomar algo caliente o helado? Perfecto. En el caso del paciente que fuma, por lógica, y yo siempre le explico, esta es como una combustión que se hace dentro de la boca. Lamentablemente, más allá de la parte estética y funcional, se va creando un deterioro en general de todo nuestro organismo, y los dientes no son la excepción. Ahora, en este tipo de pacientes yo siempre les sugiero, su limpieza debe de ser al menos cada 3 meses, no cada 6 meses o una vez al año, porque están más propensos con algo constante que les está creando estas manchas, ¿verdad? Además de las orientaciones que les podrá dar su dentista en el momento de la consulta.
En el otro caso era, Jocelyn, El otro caso, ya se lo reitero, doctora, ¿por qué cuando tomo algo caliente o algo helado me duelen los dientes? La sensibilidad, es cierto, Sí. en lo caliente y a lo helado. Bueno, aquí habría que valorar si este paciente, su sensibilidad está dada porque tiene desgastes, porque tiene erosiones, porque tiene, por ejemplo, caries. Entonces, de aquí vamos a partir que hay que tratar todo esto para que este paciente pueda mejorar. Porque muchas veces están, por ejemplo, los cuellos, que son la parte inicial de la raíz expuesta. Entonces, esta parte habría que tratarla también de la manera más adecuada, ya sea con el área de periodoncia o la parte restaurativa, para que el paciente disminuya toda lo que es la sensibilidad. Acompañado de esto también se aconseja disminuir los cambios térmicos de temperatura, que son los cambios muy bruscos, o lo frío o lo muy caliente, y una pasta desensibilizante, además de un cepillo de cerdas suave, porque esto va a ayudar a disminuir todo lo que es la sensibilidad. Sin embargo, también hay que evaluar si todos los órganos dentales están en óptimas condiciones, porque menciona que no solamente a lo frío, sino que también a lo caliente. A veces cuando hay cambios térmicos muy calientes y el paciente tiene alguna reacción, hay que evaluar la parte pulpar, es decir, el nervio del diente. Si este diente ya está afectado, su nervio, habría que trabajarlo, o con tratamiento de conductos primero para poder ser rehabilitado, ¿ya? De lo contrario, probablemente su sensibilidad va a continuar. Entonces, yo le aconsejaría a nuestros amigos televidentes que tienen este inconveniente o estos síntomas, que acudan a una valoración, no menosprecien las valoraciones dentales, porque créanme que pueden salvar sus órganos dentales, lo cual va a ser por supuesto, muy productivo para su salud en general. Ok, tenemos 2 preguntas más, doctora, que vamos a dar lectura. En realidad hay mucho más, pero vamos a leer estas 2. Soy mamá de 2 niños y mi dentadura se ha deteriorado mucho. Nos pregunta también un amigo, después de tomar café o soda, ¿se debe enjuagar la boca si no los residuos comienzan a dañar los dientes poco a poco? ¿Esto es real, doctor? Sí, con lo del café y la soda, definitivamente, qué bueno que nuestro amigo televidente tiene esta manera de verlo. Lo ideal es eso, que si tomamos nuestro cafecito, posteriormente al menos nos enjuaguemos. Si no nos podemos cepillar por algún motivo, nos enjuaguemos, tomamos un vaso de agua para que el pH salival también se pueda equilibrar un poco y no tengamos tantos inconvenientes. Más si el paciente toma más de una taza de café al día, porque yo he tenido casos que me dicen yo me tomo hasta 4 o 5 tazas de café e inclusive más. En el caso de nuestra amiga televidente que hablaba que tiene 2 hijos y que su dentadura se ha deteriorado, normalmente es común escuchar que las mujeres consideren que después de los embarazos pierden un órgano dental, pero no está relacionado a esto. Recordemos de que el embarazo es un proceso en el cual se van a absorber todos los nutrientes, pero basado en la ingesta alimenticia que tiene la mujer. Entonces, no es que deteriore su dentadura. Probablemente usted ya tenía alguna enfermedad previa y esto lo que hizo fue, tal vez por los cambios hormonales, acelerarlo un poco. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido muy edificante compartir con usted este tema. ¿Alguna recomendación adicional a la que ya nos ha dado o a las que ya nos ha compartido? Bueno, siempre es importante recomendarles que utilicen un cepillo de cerdas suaves. En este caso, que hemos platicado de tantas cosas a la vez, si usted se identificó, acuda a donde su dentista, porque le va a ayudar a evacuar sus dudas y además decirle cuáles son los tratamientos que usted necesita. Gracias nuevamente, doctora Michelle Ramírez, que ha estado con nosotros en pantalla. ¿Cómo usted puede contactarla? Seguimos con Xochitl Cristina. Adelante.